Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 106. Con manos temblorosas, revisé la nota de consejos del trabajo. 11. ¿Estás haciendo esto 2 noches seguidas? A veces te dan un día libre después de un turno de limpieza nocturno, pero ¿hacer noches consecutivas? Eso es duro. De todos modos, aquí están los consejos. Durante las primeras horas de la mañana. Espera, no. Tengo que dejar de leer. La última sección de la nota anterior parecía claramente corrupta de alguna manera. Si bien la primera nota podría haber sido confiable, a partir de la segunda hoja, las notas mismas podrían ser trampas. Doblé firmemente el trozo de papel y lo volví a meter en mi bolsillo. Luego, levanté la cabeza para mirar las puertas herméticamente cerradas de aislamiento B. Mi mirada finalmente se posó en una puerta en particular. Sala de aislamiento B14. ¿Qué demonios está pasando? Mantén la calma. Necesitaba organizar mis pensamientos. Claramente, había estado en medio de mi primer turno. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, casi al final de la limpieza, cuando la puerta de una sala de aislamiento se abrió de repente, y la subgerente Eunage, algo que se parecía a la subgerente Eunage apareció. Y en el momento en que el supervisor Park Min-seon se dio cuenta de su verdadera naturaleza, inmediatamente, hizo algo horrible. A partir de entonces, mi memoria se quedó en blanco. Pero, ¿por qué había desaparecido un día entero, y por qué de repente se había convertido en la segunda noche con la historia terminando como, ¿terminamos de limpiar de forma segura? La forma en que estaban estructurados los eventos, casi parecía que había recuperado la conciencia justo antes de que todo esto sucediera. Espera un segundo. Miré el reloj digital en mi muñeca. Justo antes de las 3 de la madrugada. Supervisor, venga conmigo inmediatamente. ¿Qué? Después de gritarle al supervisor Park Min-seon, salí corriendo por el pasillo. Al llegar a la puerta de metal al final, que aún brillaba débilmente bajo la luz verde de emergencia de la salida, la abrí y salí corriendo. ¿Qué está pasando? Van. Cerré la puerta en el momento en que el supervisor Park Min-seon salió, cortando su voz confundida. Corzo, ¿qué estás haciendo? Ni siquiera hemos terminado de limpiar todavía. ¿Por qué de repente? Bep. Apertura no autorizada de la sala de aislamiento detectada. Bloqueo de pasillo iniciado. Como si fuera una señal, las luces rojas de emergencia se encendieron y las compuertas de contención comenzaron a descender sobre cada puerta. Incluso la que conducía al pasillo del que acabábamos de escapar. La expresión del supervisor Park Min-seon se endureció. Espera un minuto. Corzo, sabías que esto pasaría. Espera. Inmediatamente, saqué mi walkie-talkie, lo encendí y subí el volumen. Luego presioné el botón. Si la cosa que llevaba la cara de Eunage dijo que no confiara en el walkie-talkie, era una razón más para creer que esto era confiable. Algo salió de la sala de aislamiento. Chasquido. La respuesta fue instantánea. Desde el pasillo. No. Salimos del pasillo de aislamiento justo antes. Pero... Miré hacia la puerta que daba al exterior desde el almacén. Las compuertas también habían descendido allí. Estamos atrapados frente a la entrada del almacén. Las compuertas de contención también han sellado esta puerta. Está bien. Eso significa que la contención de primer nivel ha sido activada. No te asustes. Solo quédate quieto. Ya voy. Por cierto, ¿qué puerta se abrió? ¿La habitación 12? ¿La habitación 6? Respiré hondo y respondí con la mayor calma posible. Creo que fue la habitación 14. Silencio. B14. Sí. Un silencio inquietante se cernió sobre el walkie-talkie. Creo que fue la habitación 14. Silencio. Habitación 14. Sí. Un silencio inquietante se cernió sobre el walkie-talkie. Hay un tiempo de espera en las compuertas de contención. Incluso si se desbloquean inmediatamente, el sistema las mantiene selladas por un tiempo. 10 minutos.
10 minutos. Aguanta 10 minutos hasta que yo llegue. Y no hables con nadie a partir de ahora. Clic. La transmisión terminó. El silencio se apoderó del almacén tenuemente iluminado, bañado por el resplandor rojo de las luces de emergencia. Miré a mi lado. El supervisor Park Min-seon, que había escuchado todo, parecía pálido y se alejaba cuidadosamente de la puerta que conducía al aislamiento B. Entonces, van. La puerta se sacudió violentamente. Van. Algo golpeaba la puerta desde el interior del pasillo sellado, con la fuerza suficiente para sacudir las compuertas de contención. Y débilmente, pude escuchar una voz. Oye, ¿qué demonios? Alguien del pasillo del que acabábamos de escapar gritó. La voz empezaba a sonar extrañamente familiar. Corzo, no escuches. El supervisor Park Min-seon me cubrió los oídos y me arrastró más hacia la parte delantera del almacén, lejos de la puerta del pasillo de aislamiento. Solo cuando estuvimos a una distancia segura, se inclinó y susurró con urgencia. De ninguna manera deberíamos poder escuchar ese sonido a través de las compuertas de contención. Eso no es real. Eso no es. Tragó saliva nerviosamente. Es realmente algo. Tal como dijiste, algo salió. Alguien del equipo de seguridad llegará en 10 minutos, ¿verdad? Hasta entonces, no respondamos a nadie, no importa quién intente hablarnos. No hables primero, pase lo que pase. Asentí lentamente. El supervisor Park dejó escapar un suspiro de alivio y se dejó caer al suelo. Por cierto, Roe, ¿cómo lo supiste? Que la puerta de la sala de aislamiento se iba a abrir. Es complicado, pero primero, necesito preguntarte algo. ¿Qué es? ¿Qué pasó exactamente en nuestro primer día aquí? La confusión se extendió por el rostro del supervisor Park. ¿El primer día? Sí. Simplemente, limpiamos normalmente y, bueno, claro, pasaron algunas cosas de los consejos de trabajo, pero las manejamos y luego nos fuimos a casa, no. Los ejemplos que enumeró coincidían con todo lo que habíamos experimentado, hasta el caos con la sala de aislamiento. Entonces, ¿recuerdas haberme dado la segunda hoja de consejos durante las primeras horas? Corzo. El rostro del supervisor Park se endureció. No hay una segunda hoja. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Pudiste haber sido afectado cuando se abrió la puerta de la sala de aislamiento? Espera, déjame revisar los consejos de trabajo de hoy. ¿Y quién te la dio exactamente? ¿Puedes describir a la persona que te la dio? Claro, en realidad. El rostro del supervisor Park Min-seon se puso pálido. Abrió la boca como para responder, pero la cerró de nuevo, luchando repetidamente por hablar. Finalmente, admitió. No lo sé. Quiero decir, estoy seguro de que era. ¿Se quedó en la habitación de la residencia? O tal vez algún compañero novato del equipo de seguridad me lo dio. Espera, ¿había algún otro novato aquí? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Maldita sea. Está bien, no pasa nada. No pienses más en ello. Quedémonos quietos por ahora. Sí. El supervisor Park se acurrucó en silencio, bajando la cabeza. Concentrémonos en salir de aquí. Cuando la puerta se abra, nos iremos de inmediato. Sin mirar atrás. Sí. Esto es una locura. Mi cabeza daba vueltas. Con nuestras versiones en conflicto de esta manera, no podía saber qué era real o inventado. No podía discernir la realidad de la falsedad, ni sabía qué creer. Todo lo que tenía era el peso opresivo del miedo en esta situación. Estoy, bajo algún tipo de hechizo. Pero no, mi anillo de plata todavía estaba en mi dedo. Eso debería haber ofrecido una fuerte resistencia contra ilusiones, alucinaciones o lavado de cerebro. En ese caso, pensemos lógicamente. Me obligué a concentrarme. 1. Mi mente está intacta. 2. Todo lo que estoy experimentando es real. 3. Este es un fenómeno externo, no relacionado con mi estado mental. Para una perspectiva objetiva sobre este fenómeno. Brown. El peluche en mi bolsillo podría tener la respuesta. Brown.
Necesito preguntarte algo. ¿Puedes ayudarme? Silencio. De ninguna manera. Brown. Busqué frenéticamente en mi bolsillo. Incluso cuando volví a llamar, no hubo respuesta. Ah, aquí estoy, amigo mío. Un alivio me invadió mientras apretaba la suave figura de peluche en mi mano. Disculpa por la demora en responder. Me tomé un momento para ponerme al día, debo admitir. Ponerse al día. ¿Por qué necesitaste tiempo para ponerte al día conmigo? Oh, porque saltaste directamente al 30, señor Corzo. La voz alegre hizo una declaración incomprensible. Pero no te culpo, terminar el trabajo disciplinario rápidamente es un enfoque válido. Evitar el esfuerzo inútil y dar la bienvenida al año nuevo temprano, ¿no te parece un plan espléndido? Espera, espera. Interrumpí apresuradamente. Disculpa que te corte, Brown, pero necesito una aclaración. Oh, también recibo quejas de los huéspedes, así que, como amigo, esto no es nada, soy todos oídos. Pregunta lo que quieras, señor Corzo. Bien, aquí vamos. Estás diciendo que salté directamente del 29 al 30. ¿Cómo? ¿Le confiaste esa parte de tu historia a otra persona, no? No. Espera. ¿Qué? ¿A otra persona? Sí, de hecho. ¿Por qué? Esa persona está sentada justo a tu lado en este mismo momento. Han hecho un trabajo maravilloso, mezclándose, ¿no? Verdaderamente un maestro del disfraz, amigo. Apenas logrando mover mi cuello rígido, giré la cabeza hacia la figura que Brown había mencionado. La persona sentada justo a mi lado. Corzo, te has quedado callado. Estoy empezando a sentirme incómodo. Deberíamos hablar. Antes, cuando había huido del corredor de aislamiento, había asumido que había llamado al supervisor Park Min-seon, lo que lo impulsó a seguirme. Pero ahora que lo pensaba, no le había tomado la mano, ni siquiera había mirado hacia atrás para comprobar lo que significaba. Esa voz podría haber atraído algo más que al supervisor Park conmigo. Si es así, entonces la cosa que golpeaba la puerta antes, todavía dentro del corredor, era... Corzo, ¿estás bien? Di algo. Y luego estaba el consejo del sargento de seguridad J3 para el walkie-talkie. No hables con nadie. Quédate en silencio y escóndete. Eso incluía a la persona que había entrado al pasillo conmigo, ¿no? ¿Corzo? Corzo. Oh, lo has descubierto de nuevo, ¿verdad? Golpe. En un instante, el rostro del supervisor Park Min-seon cayó al suelo. ¿Te cuento sobre Ireum-Nid-di? La boca de la figura que se derretía se abrió grotescamente, su cuerpo distorsionado inclinándose más cerca. Más cerca de mi cara. Beep. Las luces rojas de emergencia parpadearon salvajemente. Un zumbido mecánico resonó a nuestro alrededor. El sonido de las persianas subiendo. Bloqueo levantado. Persianas abriéndose. Ah. Gracias. Está abierto. La entidad sin rostro se acercó, su voz rebosante de júbilo. La risa grotesca estalló en mis oídos, sacudiendo mi cerebro hasta que todo se volvió borroso y mi mente comenzó a desvanecerse. La realidad misma se volvió negro. Me desperté sobresaltado. Un almacén con poca luz. Las luces rojas de emergencia seguían parpadeando, encerrándonos en ese espacio reducido. Las persianas estaban bien cerradas. Me quedé allí de pie, agarrando unos utensilios de limpieza desechados, como si acabara de escapar del aislamiento B. La escena que tenía ante mí parecía retroceder ligeramente a un momento anterior. En mi bolsillo había otra propina de trabajo para el tercer día de mi turno. Inmediatamente, la arrugué y la tiré a un lado. Crujido. Hola, ¿estás bien? El walkie-talkie zumbó, pero lo ignoré. Esta vez, lo recordé. Ireum-nim, dijo.
Mis manos temblaban mientras el sudor goteaba de mi frente. Ahora lo entiendo. La historia perdida. La entidad que tomó la forma de alguien que conocía. La que gritó sobre Ireumnim. Su verdadera identidad era. Registro de exploración oscura / facciones. Iglesia del luminoso desconocido. Una de las 3 grandes facciones de los registros de exploración oscura. Adoran a una deidad de otro mundo conocida como Ireumnim, y su doctrina se centra en convertirse en una existencia significativa en este mundo para sobrevivir a fin de los tiempos. Sus prácticas incluyen fanatismo antisocial y sobrenatural, rituales y leyes. La secta se divide en 6 ramas, cada una dedicada a un principio divino diferente, lo que da lugar a extraños fenómenos paranormales. La verdad definitiva sobre ellos es... Spoilers. Es la iglesia de lo desconocido luminoso.